Hola hermano, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar el culto de oración de este día martes. Le doy la bienvenida a cada uno de los que me está escuchando. Como siempre les digo, para mí es un placer poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Espero que puedan estar conectados ya, puedan haber preparado su corazón para aprender y escuchar lo que Dios tiene que hablarnos el día de hoy. Vamos a orar y vamos a pasar al mensaje de esta tarde. Bien, oramos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, queremos agradecer esta hermosa oportunidad y este culto que usted nos regala de poder tener un tiempo, Señor, con su palabra. Dios, ayúdenos a poder entender lo que vamos a escuchar. Padre, úseme, Señor, para entregar su palabra. Prepare nuestros corazones, Señor, para recibirla, Señor, de una buena manera, Señor. Y que este mensaje sea de bendición para la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces el mensaje de este día martes. Y quisiera aprovechar, hermano, de animarles a cada uno. Ya de alguna forma hemos comenzado este año 2021 ya algo formal en la iglesia con los ministerios. Y este año, hermano, yo le animo que podamos estar firmes, fuertes en sus ministerios, podamos estar llevándolo a cabo de una buena manera. Busquemos al Señor para que el ministerio o la responsabilidad que Dios me ha dado pueda yo hacerla de una manera agradable delante de Él. Es importante, hermano, que ya no bajemos los brazos, que este año empecemos a remontar, como se dice, empecemos a cumplir los ministerios, empecemos a comprometernos nuevamente, que como iglesia empecemos a avanzar. Recuerden que este año vamos a estar bajo el lema esperando su venida, ¿cierto? O viviendo como que Cristo viniera o el día de hoy. Y creo que el mensaje del día domingo fue bastante bueno, nos hace reflexionar, nos hace de alguna forma cuestionar cómo estamos viviendo. Y creo que si realmente sintiéramos la convicción, si tuviéramos la convicción de que Jesús vendría a buscarnos el día de mañana, toda nuestra forma de vivir el día de hoy sería totalmente diferente. Bien, sí que te animo que este año sea bueno para cada uno, que cumpla su ministerio, que busque al Señor, que sirva al Señor por medio de su iglesia local. Bien, vamos a introducirnos al mensaje de inmediato para no perder más tiempo y espero que usted pueda tomar su Biblia. Vamos a leer bastantes versículos y algunos capítulos de la Biblia. Creo que es muy importante leer, ya que es la palabra de Dios quien va a hablar y yo simplemente voy a exponer o explicar ciertos puntos de la Biblia, ¿bien? Bueno, el mensaje de hoy se llama el ayuno es una herramienta poderosa que Dios nos ha dejado, ¿bien? Entonces vamos a aprender el día de hoy sobre el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Bien, vamos a aprender sobre el ayuno. Sin embargo, quiero que miremos también el ayuno como una herramienta que Dios nos ha dado y es, hermano, poderosa, así como lo es la oración, como lo es su palabra. El ayuno es muy importante en la vida de un creyente, hermano, y es una buenísima herramienta que Dios nos ha dado. Y muchas veces como creyente, hermano, no ocupamos esta herramienta que es el ayuno. No la ocupamos, la dejamos de un lado, ni siquiera sabemos qué es el ayuno. Entonces, como cristiano, hermano, muchas veces pasamos por alto lo que es el ayuno. Lo desconocemos totalmente a veces el ayuno como cristiano. No lo entendemos bien. A veces sabemos que hay que ayunar, pero no lo entendemos bien. Y lo hacemos solo cuando la iglesia nos lo pide. Hermano, ¿cuánto hacen ayuno de manera personal en sus casas? Durante la semana, durante el mes. Muchas veces desconocemos esto que nadie lo hace de manera personal. Solamente lo hacemos cuando la iglesia
nos pide que hagamos ayuno. Y lo hacemos porque alguien me pidió, porque tengo que hacerlo obligado, porque pertenezco a un ministerio, porque la iglesia me exige que haga. O a veces la iglesia incluso me da la opción y yo prefiero tomarla. Pero no hay un entender a su totalidad de qué es el ayuno, por qué debo hacerlo. Y es necesario que lo haga yo de manera personal en mi casa. Sí, hermano, es muy importante el ayuno. Es una herramienta que Dios nos ha dado, como yo le había dicho. Ahora, el ayuno, hermano, no es solo dejar de comer. Pensamos que el ayuno solamente se trata de dejar de comer. Así que si ayunamos solo para bajar de peso, hermano, no está bien. Hermano, el ayuno no solamente es dejar de comer. Y a veces pensamos y decimos, hay ayuno, voy a perder unos kilitos si ayuno. Y no está bien, hermano, pensar en bajar de peso cuando hago ayuno. Y tampoco está bien ayunar con el concepto de que solamente el ayuno se trata de dejar de comer. Si mi ayuno consiste solo en dejar de comer, entonces tampoco está bien el ayuno que estoy haciendo. Si mi ayuno fue solamente dejar de comer, no está bien del todo mi ayuno, porque no consiste el ayuno solamente en dejar de comer, en privarme de comer algo. Ahora, en cierta medida o en cierta forma, todas las personas en el mundo ayunan de noche mientras duermen. Todas las personas en el mundo ayunan de noche mientras duermen. ¿Se ha preguntado usted por qué en la mañana uno se levanta y qué hace? Desayuna. O sea, en la mañana cuando nos levantamos y tomamos un desayuno, estamos finalizando el ayuno que hicimos durante la noche mientras dormíamos. Entonces te das cuenta que el otro ayuno, quizás despierto dejo de comer, el otro ayuno que todo el mundo hace, lo hace durmiendo, pero igual lo hace. Y por eso luego se toma un desayuno. Porque bíblicamente no solamente consiste en dejar de comer. Si usted en su cabeza está, hay que ayunar, ya no voy a comer nada. Si solamente en su cabeza está pensando de que el ayuno es dejar de comer, no está bien. El ayuno es mucho más que eso. Obviamente es importante y está dentro de lo que es el ayuno, sacrificar y privar de comer ciertas cosas por un periodo del tiempo en el que nosotros vamos a buscar al Señor. De hecho, la Biblia nos dice, incluso en el Antiguo Testamento, daba un periodo de horas donde los hombres, cuando iban a hacer un servicio, iban a hacer algo, debían ayunar. Pero entonces, hermano, con este concepto errado que muchas veces tenemos de que ayuno es solo dejar de comer, quiero que veamos bíblicamente bien sobre este tema que es relacionado con el ayuno. En Joel capítulo 2, versículo 12, este versículo me encanta a mí, ¿bien? Joel capítulo 2, versículo 12 dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón y con ayuno y lloro y lamento. Hermano, hay un llamado de parte del Señor a que nos convirtamos a Él de todo vuestro corazón. Y esta convertirnos al Señor de todo vuestro corazón también iba acompañado de ¿qué? De ayuno, lloro y lamento. O sea, el ayuno es fundamental para la vida del creyente, es vital para tener una relación con el Señor. Hermano, el ayuno es importante en la vida del creyente. Debiera ser un hábito en nuestra vida. Debiera ser una práctica, hermano, que hagamos regularmente. Es importante entonces el ayuno en nuestra vida con el Señor. De hecho, este versículo dice que cuando se conviertan al Señor de todo vuestro corazón, también hagan ayuno. Eso está diciendo la Biblia. Ahora, en Lucas capítulo 2, vemos una mujer, en Lucas capítulo 2, versículo 37 al 38, si no me equivoco, Lucas capítulo 2, versículo 37 dice:
estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Hermano, fíjate que te digo que el ayuno es importante para la vida de un cristiano, para su relación con el Señor, para su servicio al Señor. Y esta mujer servía al Señor en el templo, pero lo hacía con oración y con ayuno. O sea, había dos prácticas en su vida constantes, que era oración y era el ayuno. Entonces, no miremos el ayuno como algo que debemos hacer una vez al mes, como convertirlo en tipo ritual, donde yo sé que la iglesia una vez al mes me va a pedir que haga un ayuno y ese día debo dejar de comer. No debo verlo de esta forma, sino que el ayuno debe ser una práctica, hermano, en nuestra vida, incluso de manera personal a la iglesia, porque necesito buscar más del Señor y voy a ayunar y voy a orar. Esto es lo que hacía esta mujer, ayunaba y oraba mientras servía al Señor en el templo. Ahora, en la Biblia también tenemos muchos ejemplos de hombres que ayunaron. O sea, dentro de la Biblia encontramos ejemplos de grandes hombres y también mujeres que practicaban lo que es el ayuno, porque también Dios lo había establecido en la ley de Moisés con respecto a lo que es el ayuno. Ahora vemos ejemplos de hombres como Moisés ayunaba, Elías ayunaba, David ayunaba, Esdras ayunaba, Nehemías también ayunó, Esther, vemos a Daniel también ayunando, vemos a Ana, incluso también vemos al apóstol Pablo ayunando. De hecho, si me acompaña a 2 Corintios, capítulo 11, el versículo 37, dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo nos dice que él estuvo en muchos y muchos ayunos. O sea, los ayunos era algo habitual en la vida del apóstol Pablo. Todos sabemos quién fue Pablo, ¿cierto? Pero era un hombre que ayunaba bastante. Y nosotros, hermanos, luchamos cuando la iglesia nos pide que hagamos un ayuno. Sin embargo, este hombre estaba en muchos ayunos. Ahora, hermano, debemos también tener cuidado con cuando hacemos ayuno, pensar que tengo que dejar de comer 12 horas, 24 horas. Y hermano, si el ayuno de alguna forma va a dañar su estado físico, te recomiendo que no lo haga. Que primero vea con un médico si puede hacer o cuánto tiempo usted puede dejar de comer. Bien, no vaya a hacer cosas que usted quiera ayunar, dejar de comer, ¿cierto? Y le termine haciendo mal a su cuerpo. Ahora podemos hacer ciertos tipos de ayunos. Voy a ayunar en la mañana, pero no puedo dejar de ayunar mañana y tarde porque ya me afectaría mi salud. Puedo dejar de ayunar y dejar de comer comidas sólidas, pero necesito que mi ayuno incluya beber agua porque no puedo estar sin beber agua producto de que tengo alguna enfermedad. Entonces también tenemos que ser cuidadosos cuando hagamos ayuno. La idea es que no pueda usted dañar su integridad física. Bien, pero lo importante es ayunar. Y quiero que entendamos que el ayuno era parte de la vida de los hombres de Dios. O sea, los hombres o mujeres que sirven al Señor, que son hijos de Dios, deben ver el ayuno como algo importante, necesario en su vida. Ahora, nuestro mayor ejemplo, hermano, y nuestro modelo a seguir es el Señor Jesús. Y nosotros también vemos en la vida de Jesús que Jesús ayunaba.
O sea, vemos varios ejemplos de hombres y mujeres que ayunaran, pero cuando llegamos a nuestro mayor ejemplo, nuestro modelo a seguir, que es el Señor Jesús, también vemos que Jesucristo en su vida ayunaba. Y cuando vemos el ayuno de Jesús, sí que eran ayunos bastante largos, ayunos sobrenaturales, obviamente sustentados o de alguna forma sostenidos por el Señor, porque no ayudan demasiado largo, pero ejemplo que Él nos ha dado para que nosotros también ayunemos. Bien, ahora hicieron una pregunta a Jesús en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 14 y 15. Quiero que leamos esto que a Jesús le preguntaron. Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Los discípulos de Juan se acercaron donde el Señor Jesús para preguntarle por qué ellos, que eran discípulos de Juan, y también los fariseos, ayunaban muchas veces. Y luego dice, ¿y tus discípulos no ayunan? Jesús, queremos saber por qué fariseos nosotros ayunamos, pero los discípulos tuyos, aquellos que andan contigo, ¿por qué ellos no ayunan? Mira la forma que responde Jesús. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. O sea, Jesús le responde de alguna forma con una parábola, pero les deja en claro, o sea, en este momento en el que se encuentran mis discípulos, no necesitan ayunar, están conmigo. Pero va a llegar el momento donde yo ya no voy a estar, dice el Señor Jesús, y va a ser necesario que ellos ayunen. Entonces, la vida de los discípulos, mientras estuvieron con Jesús, no ayunaban, estaban con Él. Pero una vez que el Señor parte, Jesús dice, es necesario que ayunen, es necesario que ayunen. Hermano, mientras esperamos al Señor Jesús, es necesario que estemos ayunando. Ahora, el Señor Jesús dijo claramente que nosotros debemos ayunar. Hermano, el Señor Jesús fue muy claro respecto al ayuno, que es necesario que nosotros lo practiquemos. En Mateo capítulo 6, versículo 16 al 17, mira lo que dice Mateo 6, del 16 al 17, dice, cuando ayunéis. O sea, Jesús no dice si ayunáis o si vas a querer, no, mira, fíjate cómo comienza el versículo, cuando ayunéis. O sea, Jesús está dando por hecho, está diciendo que nosotros debemos ayunar. Ahora dice, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Entonces, en este versículo vemos dos cosas. Vemos una que Jesús da por hecho que tenemos que ayunar. El Señor Jesús dice que debemos ayunar, pero también nos dice y nos muestra que debemos tener cuidado con ser hipócritas o ayunar solamente para ser visto por los demás o para llevar vanagloria o gloria de los hombres o para que todos digan, oh, mira el hermano, vive ayunando, mira su cara como está de tanto ayunar. Entonces tenemos que tener cuidado con ayunar solo para ser visto o que todos sepan que estoy ayunando. No es necesario eso, hermano. Por eso el mismo versículo nos dice, cuando ayunes, luego lava tu rostro, lava tu cara, ponte bien bonito, que nadie sepa que estuviste ayunando, pero nuestro Señor sí lo sabe. Ayuno para el Señor, no para los hombres, no para que ellos me vean. Si hay algo que resaltar de este versículo, entonces, que no sepan los demás que estás ayunando. Es cierto que a veces van a saber porque hacemos un ayuno grupal, a nivel de iglesia, pero también en nuestra vida personal es necesario el ayuno, pero no es necesario que todo el mundo sepa o que todo el mundo me vea. ¿Quieres comer? No, que estoy en ayuno yo. No, es necesario entonces el ayuno
de una manera personal en mi vida con el Señor, sin que nadie se entere. ¿Bien? Ahora, el ayuno, hermano, siempre tiene que estar acompañado de una búsqueda del Señor. Hermano, escúcheme bien lo que le estoy diciendo. El ayuno siempre tiene que estar acompañado de una búsqueda del Señor. Puede ser leer más la Biblia, orar mucho más, cuando voy a hacer un servicio en el ministerio, cuando voy a hacer algo para el Señor. O sea, hermano, muchas veces pensamos y decimos, cumplí porque dejé de comer 5 horas, ayuné. Pero esas 5 horas no hice nada para buscar más del Señor. Y perdí el objetivo, perdí el foco central. Ayuno porque quiero buscar más del Señor. Voy a estar 5 horas, me voy a sacrificar, no voy a comer, voy a ayunar. Pero en esas 5 horas, hermano, sáquele el máximo provecho de tiempo a ese tiempo para buscar al Señor. Voy a orar en esas 5 horas, voy a leer más, voy a ir y servir al Señor. Mira, mañana hay que hacer algo en el ministerio. Voy a aprovechar de orar y voy a servir en el ministerio con ayuno, mucho mejor. Pero pensamos entonces que ayunar es dejar de comer y nada más. Y no, hermano, ayunamos, sacrificamos nuestro cuerpo, nos negamos, pero debemos ese tiempo aprovecharlo para buscar al Señor, hacer cosas que estén relacionadas con el Señor. Un ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 28, vemos a Moisés haciendo un ayuno porque había subido al templo para estar con el Señor. Pero fíjate lo que dice el versículo 28, dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Hermano, fíjate algo. Moisés hizo un ayuno bastante largo. Sin embargo, el tiempo en el cual él estaba ayunando, él estaba haciendo cosas para el Señor, o estaba disfrutando de relación con Dios, estaba disfrutando de estar con el Señor, aprendió del Señor, escribió los 10 mandamientos, pero no estaba perdiendo el tiempo en otra cosa que no tuviera relacionada con Dios. Hermano, muchas veces nosotros desperdiciamos el tiempo del ayuno, nos sacrificamos y dejamos de comer, pero nos ponemos a ver una novela en ese tiempo, o hacer otras cosas, hermano, que no tienen nada que ver con el Señor. Creo que me entienda. Digo, no voy a ayunar y no como, pero me pongo a jugar Play, me pongo a ver una novela, escucho música mundana, más encima ayuno y falto a la iglesia justo ese día, porque hay ayuno el día martes, lo entregamos en el culto de oración. Ayuné y no fui a la iglesia. Toda esa tarde, hermano, hice cualquier cosa menos buscar al Señor. Y esto no está bien. O sea, si vamos a ayunar, que este tiempo sea de consagración al Señor, de una búsqueda intensa del Señor. Ahora, el ayuno, hermano, no es como una huelga de hambre. Bien, el ayuno no es como una huelga de hambre, donde dejo de comer para que Dios haga todo lo que yo quiera o todo lo que yo le voy a pedir. Señor, mira, no voy a comer nada, pero tienes que hacer o darme lo que te voy a pedir. Por algo estoy dejando de comer. No es una huelga de hambre, hermano. No dejamos de comer para que Dios haga nuestra voluntad o para que Dios responda como un mago a todas mis peticiones. No, hermano, el ayuno es un sacrificio que hacemos donde negamos, ¿cierto? Donde afligimos nuestra carne para buscar al Señor. Hermano, nunca ayunemos pensando que podemos cambiar la voluntad de Dios. Nunca ayunemos pensando si ayuno
voy a orar y voy a cambiar la voluntad de Dios y Dios va a hacer mi voluntad. Jamás ayunemos así. Ayunemos porque Dios manda hacerlo. Ayune porque Dios manda hacerlo. Porque a Él le agrada que le busquemos en oración con ayuno. Hermano, Dios manda ayunar. A Dios le agrada que ayunemos. Y porque Dios quiere que le busquemos en oración y en ayuno. A Dios le agrada, hermano, que usted venga a orar y acompañado de un ayuno. Recordaba una oportunidad que los discípulos dijeron, hoy no pudimos sacar un demonio. Jesús dijo, este género sale con oración y ayuno. O sea, Jesús quería que ellos buscaran más al Señor, que a través del ayuno pudieran fortalecer su vida espiritual. Que el ayuno, hermano, puede ser muy importante en nuestro crecimiento espiritual, porque nos ayuda a buscar más al Señor. Cuando ayunamos, de alguna forma mostramos nuestra debilidad, nuestras debilidades en la carne y sacrificamos, afligimos la carne para que el Espíritu gane, para que Dios pueda obrar y fortalecer todas esas áreas que estamos luchando. Ahora, hermano, claramente hay casos donde las cosas están complicadas y Dios quiere que hagamos ayuno. Bien, siempre va a haber razones por las cuales uno va a ayunar. O sea, uno no ayuna porque sí. Hay razones que nos mueven a ayunar. Yo te decía, una razón es que busquemos más al Señor, que nos fortalezcamos en oración buscando al Señor. Pero en el caso de Esther, hubo algo que la llevó a ella a hacer un ayuno de forma general. Por ejemplo, nosotros vemos en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 15 al versículo 17. Dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ven y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayunad por mí, y no comáis ni beber en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. En este caso vemos un tiempo de aflicción para el pueblo de los judíos. Estaban a punto de ser exterminados. Y esto llevó a que ellos proclamaran, o Esther proclamara un ayuno de forma general, para que ella pudiera llegar y entrar a presentarse delante del rey. O sea, mientras Esther iba donde el rey, toda la nación estaba en ayuno. En ayuno. Hermano, hay formas, hay razones que nos mueven a orar. Y obviamente como iglesia tenemos razones por qué ayunar y orar. Entonces cuando proclamamos ayuno a nivel de iglesia, obviamente lo hacemos porque queremos hacer cosas, porque queremos proteger la iglesia, ayunamos porque queremos más santidad, ayunamos porque queremos que los hermanos aprendan a orar, dediquen un tiempo para el Señor, tenemos metas como iglesia, a veces estamos afligidos, la iglesia está pasando por algún problema, hay hermanos que están siendo disciplinados, todo eso nos mueve a orar y ayunar como iglesia. Y es importante que también nos hagamos parte de estos ayunos que hacemos a nivel de iglesia. Pero también es importante que usted aprenda en su vida personal a hacer ayunos, porque son de verdad muy buenos y Dios nos ha dado esta herramienta para que nosotros lo podamos hacer. Ahora, hay un capítulo completo, no completo, pero muchos versículos que nos hablan acerca del ayuno. Isaías capítulo 58 es como un capítulo clave, muy conocido, que la Biblia nos va a hablar sobre lo que es el ayuno. Y de hecho se habla el verdadero ayuno. Si usted lee conmigo Isaías capítulo 58, versículo 1 en adelante, dice, clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta
y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y opriméis a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, y que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar la carga de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veáis al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación dejará de ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y hablad vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás. Serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hacer un ayuno, hermano, que esté realmente en la voluntad del Señor. Hermano, es increíble, pero después de leer este capítulo, realmente me doy cuenta que muchas veces, de manera personal, ayunamos de una manera que no agrada al Señor y que no está en su voluntad. Hermano, estos hombres ayunaban, pero ayunaban mal. No hacían lo correcto. Ahora, hermano, gracias al Señor, hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de hacer el bien a muchas personas. Tenemos la oportunidad de ayudar a los pobres, a los necesitados. Hoy en día estamos viviendo un tiempo donde en Iquique hay una real necesidad, donde hay real pobres, donde hay gente que realmente necesita ayuda. Y nosotros, hermanos, podemos hacer ayunos. Y en ese tiempo de ayuno, salir, como dice el versículo, los versículos que acabamos de leer, y salir a ayudar a aquellos que están pasando necesidad. Por eso dice versículo 7, no que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano. Hermano, hay sacrificios que nosotros hacemos cuando ayunamos, pero esos sacrificios también, hermano, es importante poder compartirlos con aquellos que pasan necesidad. Te pongo un ejemplo claro de algo que escuché y que me agradó mucho. Por ejemplo, tú estuviste el día de hoy y ayunaste sin desayuno y sin almuerzo. Pero gastas, hermano, 3.000 pesos en el almuerzo y 2.000 ponen en el desayuno, que es un total de 5.000. Lo ayunaste. Uno puede decir, me lo ahorré. Mañana me sale gratis. Pero hermano, de acuerdo a un verdadero ayuno, tomemos esos 5.000
y vamos a compartirlo con el que está pasando necesidad. ¿Me entiende, hermano, que el ayuno tenemos que verlo como algo más, que no es solamente dejar de comer? Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer en el tiempo donde nosotros nos encontramos ayunando. Y para que el ayuno sea agradable, para que sea bajo la voluntad de Dios, debemos buscar al Señor y que Dios diga qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos en el ayuno. Pero no solamente puedo decir, iglesia, yo ayuné, estuve 5 horas sin comer, pero estuve esas 5 horas sin hacer nada relacionado con Dios. Y esto no está bien. Ayuno para sacrificar mi carne, para afligir mi cuerpo, para buscar al Señor con todo mi corazón, leer más, orar más, disfrutar de más comunión con Él. Y que en ese tiempo de ayuno Dios pueda decirme, haz esto, y yo vaya y diga, Señor, ayuno, vengo en oración, en ayuno, a buscarle para hacer su voluntad. ¿Quieres que vaya a un pobre? Voy a ir. El almuerzo que hoy estoy ayunando, no voy a comer, pero se lo voy a dar a otro. Señor, hoy voy a apartarme en oración de ayuno. Dime, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pero no hagamos ayuno y quedémonos de brazos cruzados sin hacer nada o gastando ese tiempo en cosas para el mundo. Es necesario un ayuno verdadero que agrade al Señor. Bien, entonces, cuán importante, hermano, nuevamente te repito, es el ayuno en la vida de un creyente. Hermano, no lo hagamos como ritual solamente cuando la iglesia lo pide. Veamos el ayuno como una herramienta poderosa que Dios nos ha dejado. Así como oramos todos los días, así como leemos todos los días nuestra Biblia, practiquemos el ayuno de forma regular. No que dañe nuestra salud física, pero sí que nos acerque a través de un ayuno de oración, podamos buscar más al Señor. Si hay ciertas dudas, si hay ciertas cosas que quedaron en el aire o confusas sobre lo que es el ayuno, siempre les digo, puede usted llamar a pastor, puede llamarme a mí también, y quizás de manera personal podemos aclararlo y darle una respuesta mucho mejor. Espero que Dios haya bendecido su vida, que de alguna forma haya podido entender bien el mensaje y que podamos ponerlo en práctica, que siempre digo es lo más difícil, es poner en práctica lo que hemos aprendido. Bien, vamos a terminar, vamos a ir a Dios en oración para que Dios termine de alguna forma bendiciendo su palabra y nos vemos el día domingo a las 6 de la tarde para el culto de enseñanza que estamos teniendo sobre eclesiología y ya después pasamos al segundo culto general. Bien, oramos al Señor y terminamos el día de hoy. Dios te bendiga, oramos. Padre, gracias por su palabra en esta hora. Gracias por la bendición que nos permite de poder estar en este culto y aprender de su palabra. Padre, gracias porque usted nos ha dejado tantas herramientas para acercarnos más a usted, para buscarle más, para consagrarnos más, para servirle mucho mejor. Y una de ellas es el ayuno, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, y que esto sea un hábito en nuestra vida, Señor. Gracias a Dios por su amor, su bondad, su misericordia y su palabra en esta hora. Oramos agradecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, nos vemos.